Muy buenas tardes a todos. Agradeciendo a la Asociación Mexicana para el Estudio del Climaterio la invitación a este congreso regional. Agradezco también a la Asociación Sonorense para el Estudio del Climaterio y el Colegio de Ginecólogos y Obstetras de Hermosillo. El tema a desarrollar el día de hoy es menopausia, COVID-19 y salud mental. Y hemos preparado una agenda corta. Vamos a hablar del COVID-19, sus orígenes, su pandemia. Haremos un repaso cronológico acerca de sus orígenes y cómo llega y se esparce por el mundo. Mencionar levemente complicaciones multiorgánicas y el long COVID que se denomina. Menopausia, COVID-19 propiamente, las hormonas sexuales a nivel del sistema nervioso central y algunas conclusiones que les presentaremos a través de la plática. Entonces, como todos sabemos, ya conocemos que el COVID-19 inicia en China en diciembre del 2019. Existe aún hoy día una controversia en relación a que si fue un virus provocado por laboratorio o realmente sucedió este virus, realmente iba un chinito al mercado a comprar un murciélago para hacerse una sopita. Pero en fin, haya sido, como dice el clásico, pues este virus se expandió por todo el mundo en un tiempo muy corto y lo primero que conocíamos ahí era que su transmisión era muy rápida. El 11 de marzo del 2020, la OMS lo declara una pandemia y a México nos llega el primer caso el 27 de febrero del 2020, con el primer caso confirmado de fallecimiento por este virus, según los reportes de la Secretaría de Salud. Al 1 de julio del 2020 ya teníamos más de 10 millones de personas infectadas en todo el mundo. Muchos aspectos no conocíamos de la transmisión, la infección, el tratamiento y más aún lo que eran las vacunas. Las investigaciones se iniciaron rápidamente y aquí hay que mencionar que, bueno, los avances que tuvimos muy pronto con los científicos y demás es algo que debemos también reconocer. A nivel mundial, pues los editoriales de todos los periódicos marcaban que el mundo de ayer parece cada vez más remoto, pero el nuevo nunca termina por llegar y todavía nadie lo vislumbra. En términos generales, los editoriales mencionaban incertidumbre, temor, desconocimiento de la enfermedad, sus causas, sus orígenes, el tratamiento y lo que era la vacuna. Este ha sido el comportamiento en todas las olas que hemos tenido a partir del 2020. Y bueno, al día de hoy, la interrogación es esta. No sabemos si va a continuar hacia arriba o va a continuar hacia abajo. Y sabemos hoy día que se desconoce con precisión algunos aspectos del virus. Se sabe que dura 505 días, un PCR positivo, se ha encontrado hasta 7 meses en heces y en algunas autopsias se ha encontrado tanto en pulmones, corazón, ojo y cerebro. El virus sigue en sus mutaciones. Recordemos que hubo cambios en los tipos de virus, hubo mutaciones en la proteína Spike. Al día de hoy tenemos el Omicron, que es el que está actualmente en todo el mundo. Se sabe también que hay complicaciones multiorgánicas y que lo que se ha denominado long COVID o COVID o post-COVID o el COVID largo, los efectos que tiene actualmente en personas que han padecido la enfermedad. Y lo que se conoce son sus afectaciones a nivel de corazón, a nivel de pulmón, en páncreas, en daño vesicular, en hígado y en cerebro. Y remarco aquí en cerebro y ponemos una imagen un poquito más grande porque
Una de las cosas que más afectó ha sido en la cuestión de los estados de ánimo en depresión, ansiedad, alteraciones del sueño, fatiga, alteraciones cognitivas, que veremos más adelante el sistema nervioso central, cómo fue afectado en la paciente con menopausia. Específicamente, el término de esta plática de menopausia y COVID-19, bueno, pues empezamos a conocer algunos cambios que existían. Si nos recordamos, pensábamos que era una enfermedad del tipo de respiratorio, y entonces empezaron a comprar una gran cantidad de ventiladores. No conocíamos, de hecho, yo nunca he entendido ni he encontrado ningún artículo por qué la gente empezó a adquirir, a comprar papel del baño, que quién sabe cuál sería la razón. Y a lo largo de todo el estudio que se vino haciendo, apareció y conocimos que había la presencia de microcoágulos por hiperactividad plaquetaria. Y aquí es donde se encienden las alarmas por la terapia hormonal de reemplazo que estamos utilizando a nivel de menopausia. Y la razón es que, como todos sabemos, el estrógeno por vía oral, en ese primer paso por la vía hepática, va a haber un incremento de proteínas procoagulantes, hay una disminución de proteínas anticoagulantes, una disminución de proteínas fibrinolíticas como el plasminógeno, y la hipercoagulabilidad que provoca la trombosis. A partir de aquí, entonces, se prenden los focos y sucede que cada vez que conocemos más cosas, por ejemplo, sabemos hoy en día que hay un daño endotelial y un daño microvascular. Hay una estimulación de un estado hiperinflamatorio, hipercoagulabilidad con trombosis y macrotrombosis in situ resultantes. Y en este punto hay una mala adaptación de la vía 2 de la enzima convertidora de angiotensina, que es donde intervienen directamente los estrógenos. De tal suerte que entonces estábamos ante un panorama de qué hacer con la terapia hormonal de reemplazo en la paciente con menopausia. Y en abril del 2020 aparece esta publicación de la Sociedad Española de Menopausia, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, así como la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia. Entonces, ellos han propuesto un algoritmo para el manejo en las diferentes modalidades del paciente, ya sea el paciente hospitalizado o paciente manejada en casa, tanto en la terapia hormonal de menopausia, así como en las pacientes con anticoncepción hormonal combinada. Y ellos proponen un algoritmo para la paciente con COVID confirmado y terapia hormonal menopáusica en paciente que está ingresada en el hospital y en paciente que está en tratamiento domiciliario. De tal suerte que en la paciente ingresada en hospital, si el estado no es grave y necesita terapia hormonal menopáusica, habría que cambiar a la vía transdérmica y el uso de heparina de bajo peso molecular. En caso grave, la paciente en terapia intensiva o con comorbilidades importantes, obesidad, hipertensión diabética, etcétera, es suspender la terapia hormonal menopáusica. En el caso del tratamiento domiciliario, bueno, en paciente con sintomatología leve, cambiar el tratamiento a transdérmica, y en caso de sintomatología respiratoria en control domiciliario es retirar la terapia hormonal menopáusica. Y el otro algoritmo que proponen en paciente, porque el caso sucede, paciente sintomática con sospecha, sin prueba y con terapia hormonal menopáusica, entonces en la paciente con sintomatología es usar la vía transdérmica, ya se puede continuar la tibolona. En las pacientes con síntomas respiratorios en tratamiento domiciliario es cambiar también a transdérmica el uso de heparina bajo peso molecular, y se puede continuar con tibolona. En junio del 2020, pues era suspender la terapia hormonal de reemplazo y anticonceptivos, y como les digo, ha evolucionado tan rápido esto que ya para enero de este año 2023 tenemos muy claro, en la publicación de la revista Menopause, la terapia transdérmica no modifica marcadores de coagulación,
La tibolona no tiene ningún riesgo significativo en la tromboembolia y la terapia vaginal no tiene ningún efecto en los factores de coagulación. Como conclusión, podemos decir que la sintomatología de paciente menopáusica con COVID es básicamente el mismo. Tener osteoporosis no aumenta el riesgo de contagio por COVID y no suspender el tratamiento para osteoporosis y buscar la exposición al sol. El siguiente punto dentro de la agenda son las hormonas sexuales y el sistema nervioso central, que como todos sabemos, y se está ya muy conocido y muy estudiado la presencia de receptores alfa y beta a los estrógenos en todo el sistema nervioso central, para estradiol, progesterona y testosterona, que lleva a los aspectos cognitivos y afectivos en la paciente con menopausia. Los estrógenos a nivel del sistema nervioso central, pues es exactamente el mismo efecto que tiene en todo el organismo, que es el transporte de glucosa, la disminución del ácido nítrico y el aumento de la angiogénesis. Igual sucede a nivel del sistema nervioso central. Y va a actuar básicamente a nivel de sinapsis, por donde hay mayor cantidad de receptores, y esto se va a traducir a nivel de síntesis de neurotransmisores, la síntesis de receptores, la actividad terminal presináptica, y que clínicamente se va a traducir en trastornos de tipo afectivos como depresión, ansiedad, pérdida de memoria, bajo rendimiento intelectual. Entonces, la baja de los estrógenos nos va a llevar a una depresión. Esto es por efectos a nivel del sistema serotoninérgico, que disminuye la capacidad de captación de serotonina, disminuye la disponibilidad de triptófano por el cerebro, y también nos va a aumentar la actividad de la monoaminooxidasa y el sistema de catecolaminas con disminución en la liberación de dopamina y disminución en la liberación de norepinefrina. Esto se va a traducir en los cambios que tenemos en nuestras pacientes a nivel psíquico, más frecuentes, cambios en el patrón del sueño, inestabilidad emocional, disfunción sexual, la concentración y la memoria, y que es básicamente lo que vienen a nuestro consultorio nuestras pacientes y nos van a mencionar. Independientemente de los aspectos físicos, biológicos que estén sucediendo a nivel de receptores de estrógenos, es decir, existen factores provocadores de estos síntomas, como es el atractivo físico, la paciente que ya en etapa de posmenopausia, que se siente pues ya grande, con problemas de dispareunia y además encima de esto problemas de comorbilidades. Pero por otro lado, existen los aspectos psicosociales, la independencia de los hijos, los sucesos vitales familiares, el estrés ambiental y la relación de pareja. Este es un trabajo publicado del Instituto Mexicano del Seguro Social del Hospital Castelazo Ayala por el doctor Carranza Lira. En este estudio, lo que ellos concluyen, lo que ellos buscan es determinar los cambios que puede haber en la paciente premenopáusica y los cambios que ocurren en la paciente postmenopáusica, llegando a la conclusión que se presenta una calificación más alta de depresión en la paciente postmenopáusica. En este estudio publicado por la NAMS, la North American Menopause Society, bueno, eso es un estudio muy grande, es un estudio muy amplio en el síndrome post-COVID-19 en una muestra de mujeres climatéricas residentes en América Latina, donde nos toca participar a nosotros como el país de México. Y el objetivo de este estudio era evaluar la resiliencia, el miedo al COVID, los trastornos del sueño y los síntomas relacionados con la menopausia. Este estudio es un estudio transversal, analítico, de mujeres climatéricas de 9 países de América Latina. Y como resultado se encontró, en base a la revisión de las escalas de resiliencia de Connor-Davidson, la escala de miedo al COVID-19, la escala del sueño de Jenkins y la escala de calificación en la menopausia para evaluar la salud. Como conclusiones, la mujer climatérica por COVID-19 presenta trastornos del sueño, menor resiliencia y un temor muy grande a lo que es el COVID.
Existen también los trastornos del sueño, de acuerdo a la revista Sleep, en insomnio con apnea obstructiva del sueño, alteraciones del ciclo circadiano, alteraciones del sueño, vigilia, disfunción estructural y función del sistema nervioso central. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el caso del COVID, bueno, pues sabemos que es una unidad biopsicosocial, que los factores psicosociales, más los síntomas climatéricos, más lo que vino a provocar la pandemia con su COVID-19, más esta parte también muy importante que fue la información en los medios, las falsas alarmas, las redes sociales, la desinformación, pues trajo como consecuencia que nuestra paciente, que aunado a los síntomas de presentar ansiedad, malestar, prejuicio, creencias negativas, con las creencias y actitudes negativas con respecto al COVID, la incertidumbre y el temor a qué era lo que estaba sucediendo con una enfermedad completamente nueva. De acuerdo a la OMS, la prevalencia de depresión, hay 32 millones de personas en el mundo, 700,000 muertes por suicidio asociadas a depresión, y en marzo del 2022 aumenta del 25% de ansiedad y depresión a nivel mundial en pandemia por COVID-19. El 25% de nuestras pacientes con COVID presentará alteraciones cognitivas, y esto se debe a que se sigue detectando la proteína Spike en secuela de pacientes hasta de 12 meses después. Como conclusiones, puedo presentar que vivimos en un mundo globalizado, que fue lo que veíamos al inicio en esta evolución cronológica. El impacto de la epidemia de COVID-19 continúa desarrollándose hasta el día de hoy. Post-COVID-19 tiene daños multiorgánicos que hasta la fecha se siguen investigando, y hasta la fecha siguen apareciendo múltiples estudios de resultados en cuanto a los diferentes órganos que son dañados. La sintomatología en la mujer menopáusica es básicamente la misma. Aunado a factores físico-biológicos de hormona, está también el factor psicosocial que ya mencionábamos. Que existe un algoritmo aprobado para la terapia hormonal de reemplazo que ha sido de mucha utilidad quienes hemos manejado pacientes con COVID-19 y terapia hormonal menopáusica. Vemos que tiene una gran utilidad, que preferentemente la vía transdérmica es la mejor para la paciente con terapia hormonal menopáusica, que el impacto de COVID-19 en la salud mental es muy importante, que se sigue investigando a la fecha, y como vimos, uno de los factores importantes en la salud mental es el ambiente de alrededor del estado de incertidumbre. Se continúa la investigación de hormonas sexuales a nivel del sistema nervioso central y COVID-19. Pues por último, invitarles a la reunión anual de la NAMS a celebrarse en Filadelfia del 27 al 30 del 2023. Yo les agradezco mucho su presencia. Finalmente, el estar aquí y estar interesados en la mujer de la mediana edad, en la mujer menopáusica, pues queremos ver mujeres felices, mujeres contentas. Les agradezco mucho. Aquí aparece mi correo electrónico. Para cualquier duda o pregunta, contesto todos los correos que me llegan con mucho gusto. Muchísimas gracias a todos.